Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jace y en el vídeo de hoy vamos a ir con una nueva revisión de cuenta a ver qué nos encontramos. En este caso nos vamos a trasladar a la cuenta de uno de los grandes amigos del canal, de Ryoma. Saludos a Venezuela. Vamos a ver qué tal está esta cuenta, que vemos que está en el server A272, un server alto, pero bueno, ahí va, porque en América sois muchos servers ya. Vamos a ver qué hay por ahí, como siempre. Esperemos que no haya mucha liadita y que le podamos dar un aprobado. Pero antes que nada, déjame agradecer a los miembros del canal su constante apoyo. Sin ellos, nada de esto sería posible. Si tú también quieres convertirte en miembro del canal, lo único que tienes que hacer es dar al botón unirse, que está al lado del botón suscribirse. Empezarás a gozar de enormes beneficios como revisión en tu cuenta, tiradas y otras ventajas, tanto en los directos como en los estrenos y fuera de ellos. Así que gracias a todos los miembros, en especial a los que ves en pantalla, la guardia pretoriana del canal, los más mamadísimos, los últimos en sumarse a esta familia: Daniel Leal, muchas gracias; Irving Ruiz, muchísimas gracias; y Mauro Alcayaga, que ha subido de membresía. Estáis rotísimos, amigos, sois las fucking bestias del canal. Vamos al turrón. Aquí está la cuenta de Ryoma, nivel 100, tiene 6,5 millones, bastante buen poder. Ahorros vamos un poco escasitos, 22k de diamantes. Nos habrá dejado seco ese hayato de luz. Y como veis, los combates en cadena, estamos ya en el tope, estamos en los 500. De momento, ole, le voy a sumar un puntito a toda la gente que tenga los combates en cadena en el 500. Se nota que hay trabajo, se nota que hay cariño. Grande Ryoma en este apartado del juego. Como siempre vamos a hacer brujería, predicción, nostradamullecimiento. Vamos a ver si le adivinamos el VIP. Aquí hay VIP, aquí hay VIP. Se ha comprado hasta el paquete ese de novatos. No aparece el anuncio, así que yo creo que se estará también comprado. Voy a decir, fijaos que es un VIP. Voy a decir VIP 8 alto. Entre 8 y 9 yo creo que estará la cosa. Me la voy a jugar a ese VIP 8 alto. Aquí ha habido cariño, aquí hay cariño hacia la cuenta. Puede que incluso me quede un poquito corto, no lo sé, vamos a verlo, pero yo digo que VIP 8. Ya me diréis en la cajita de los comentarios o en el estreno, en el chat, a ver si vosotros opináis lo mismo. Vamos a ir al tema de los logros. Voy a decir 3450 como mínimo. El tema de la preparación, el PC estará como por 74 o así, yo creo. Más o menos. El primer spinner yo creo que estará como por 29 y el segundo spinner estará en el 59, todavía no habrá pasado al 60. El tema de las escenas, que siempre me gusta un poco también darle un ojo, 24, yo creo que estará a las escenas 24, y seguro que ha desbloqueado algún apartado dentro de los árboles del certificado de talento de la parte de arriba o de la parte de abajo. Vamos a ver a por qué facción va, cómo está en las clasificaciones, si tiene recursos, diógenes y sobre todo la liada de los personajes, que últimamente me estoy encontrando cada cosa que mátame camión. Vamos a ver si tiene los cupones dobles, que esto siempre me llama mucho la atención. Aquí hay cuponcitos dobles. ¿Barista nuestro Ryoma o se dedica a poner cervezas y cócteles? 113, bastante buena cantidad de cafés. Solo nos quedarían unos poquitos URs. Qué bueno, que aquí también ha habido trabajo en esta parte del juego. Nos quedan nada, unas pequeñas recompensas por reclamar y tenemos, buena cantidad de recursos para tirar aquí al banner. Mira, le saco un UR y le recupero 150 diamantes. La mano de Buda funciona hasta en el banner de los cafés. Dentro de muy poquito llega ese Ken Kaneki en traje de combate. Si eres miembro del canal, ya sabes, de JPro en adelante y quieres que te haga tiradas, contacta conmigo, déjamelo en Discord y haremos un directo muy especial, tanto el martes día 28 de enero por la noche para sacar el personaje en SEA, como el miércoles 29 cuando llegue el personaje en global. Día grande, día grande, anotadlo en vuestras agendas. Le dejamos un nuevo café y unas pocas recompensas. Podemos confiar en Ryoma para tomarnos un café.
Vamos a la tienda a ver si aquí... ¡Uy, Donetita rica aquí! Se compró los diamantes, tanto los de 1200 como los de 2000, en su recarga triple. Rioma, ballena, amigo. Aquí vemos cómo está también intentando conseguir copias de este Kisobarima Dios del Rayo. Qué gran DPS para la CCG. Ojalá hubiera otro un poco más free-to. En cuanto a los tickets, bueno, de momento por aquí no ha habido, pero en el carnaval vemos que el carnaval le gusta, le gusta es Ambero, nuestro amigo Rioma. Le gusta ponerse la máscara aquí porque el carnaval le ha dado cariño a tope. En cuanto al tema de la recompensa inicio de sesión mensual, aquí aunque lo hayas comprado no te sale, pero mirad, reclamado hoy, días para reclamar restantes, yo creo que esto sí que lo tiene también. Fondo de crecimiento, todas las tarjetitas, bueno, cachalote, ballena, cetáceo, megalodón a la vista, pase de misión desbloqueado, terrible esto. Sorteamos ayer uno de una manera súper divertida en Twitch, así que atentos porque como siga creciendo el canal de Twitch, vamos a hacer muchos más sorteos de estos pases. Se lo ganó Sky. Y la verdad es que me alegro un montón de hacer regalos a la comunidad. Así que suscribiros en Twitch. Venga, todos, que ese canal tiene que crecer también, aparte del de YouTube. Aquí espero que no haya ninguna compra. Vale, no hay nada. Y el tema del VIP... Uy, no sé si me habré quedado corto con el 8. VIP 11. VIP 11. Una cuenta que aquí tiene cariño, Tiene cariño. VIP 11. Me ha engañado con el tema del VIP. Buena bestia, Rioma, buena bestia. VIP 11, nada de VIP 8. Vale. Bastante cariño tiene esta cuenta. Mira, con unos pocos de los boletitos negros por aquí. Espero entonces, voy a ser un poco más severo con esta cuenta sabiendo que es VIP 11. Vamos a buscarle hasta el más mínimo punto para que la mejore y echarle la bronca si no lo está haciendo bien. Vale, le quedan 12 días de este evento, que es bueno, se sacan bastantes recursos de manera free to play. En el sorteo afortunado también está yendo aquí a por la tarjetita SSR4, nosotros ya vamos por la 5 en los servers más avanzados. Aquí creo que ha hecho los intercambios de manera apresurada. Lo que más renta es ponerlos a 24 y 48 horas. Podéis poner uno a 24 y otro a 48, por ejemplo, o los dos a 48. Este evento que parece infinito, es decir, que se va a quedar con nosotros, dadle cariño porque en cuanto pongáis un par de días a 48, luego ya constantemente y todos los días vamos a recoger los frutos de nuestra inversión. No me seáis precipitados, no lo pongáis a 24 horas. Aquí hay 3 apartados, ponedle como poco a 24 y preferiblemente a 48. Aquí por Akira Amado... Akira Amado Lover. Akira Amado Lover. Bastante también progreso en este paquete de Akira Amado. A mí me está acarreando muchísimo Akira Amado en el PvP en tiempo real, Un personaje bastante OP. Pues cariño también por Akira Amado. Y estamos yendo a por su orbe. Lástima que solo tenemos una llavecita y que no le pueda intentar sacar el orbe a nuestro Rioma. Aquí hay que comprar todo lo que sea por oro, porque al final acaba sobrando dentro de la cuenta, así que no os preocupéis por hacer estas pequeñas compritas. Tema de los potenciales, mira, estamos en puntos de suerte 152. Este evento que yo creo que también va a ser Ad Infinitum, que se va a quedar con nosotros, porque si no esta barra de progreso no tendría mucho sentido. Que también que parece que se va a llenar, que yo que sé, esto vamos a tener que llegar al 1.000.000 para que nos den el potencial de nivel 6. Registro de deseo, estamos yendo a por los fragmentos de los personajes y 72 días jugando. Más o menos diría que es como 14 días, quizá menos que el resto. 2 semanitas después empezó a jugar como a mediados de noviembre, Rioma, y la verdad es que tiene un cuentón y ha encajado de lujo en la comunidad. Es uno de los miembros más estimados del mundo JC Games. Perfecto por esta parte, no podemos decir nada, solo que en el carnaval, ¡ay! Vamos haciendo singles. Esto a mí no me gusta nada, prefiero el mundo de las multis porque creo que caen mejores premios en una multi que tirando singles, pero eso ya a gusto de cada uno. Mirad, Cristal, Cureomado, uy, cuántas vacías, un Ayato, Cristal, bueno, varias dobles, pero también varias vacías. Muchos personajes. Hoy está triple con doble cristal. A otro Ayato. Oye, pues bastantes cristales. Hemos hecho 3 rotaciones. No,
24, o sea, 2 rotaciones y estamos en esta liada de hacer singles. Yo creo que bastante buena suerte, creo que he contado 5 tokens en total, así que bastante bien. Y en el jefe mundial... ¡Ay, no! Con este cuentón no puedes ir de quinto. Agente 0, Bug y Fire at Will, 20 y pico millones y nosotros estamos solo en 17,2. Esto hay que intentar mejorarlo, ¿eh? Dejadme mirar primero el tema de los logros y la preparación y luego ya nos vamos al jefe mundial, como siempre, a intentar dejar el récord en la cuenta. En el tema de los logros yo os dije 3.450, casi lo clavo, 3.435, estamos ahí a puntito. Preparación, recordad, Ultimates tienen que estar todos hechos, si no, al banner de eliminación. Perfecto. En el PC vamos a tener 74, dije, bueno, 75, camino a 76, mejor a nivel estelar yo dije 29. Vale, estamos por encima, 31, 30, 30, y aquí 59 detenidos ya. Pues nada, aquí simplemente dejar pasar el tiempo para conseguir los 100k. La verdad es que cuesta mucho llegar a esos 100k. Y muchos de nosotros que llevamos jugando desde el primer día estamos ahí, con lo cual los que llevan 2 semanas menos, más difícil de conseguir. Talento de poder, vamos a ver a por qué facción nos estamos yendo. Y a ver si hay alguna rama desbloqueada en la parte de arriba o de abajo. ¡Uy! Estamos yendo a la CCG. El dios del rayo desbloqueado en la parte de abajo. La CCG... full iluminada, me gusta lo que veo, algo diferente al fin, porque la mayoría estamos en el mundo augiriano, pero... Ah, bueno, también tenemos aquí esto, un poquito de todo, tocando todos los palos, claro que sí, Rioma, y sin organización. Vale, teniendo desbloqueada la parte central, luego ya es un poco a elección. Tienes 2 personajes, uno que se utiliza mucho en PvP, como es Hayato, que aquí le has desbloqueado la parte de abajo y te estás yendo también a por el dios del rayo. Tengo ganas ya de ver cómo y cuánto pega tu dios del rayo. Y colección de escenas, yo dije que sobre 24 tendría desbloqueadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, bastante bien de momento. Sumando puntos negativos. Recordad, combates en cadena +1. Los cafés, bastantes variedades, solo los UR +1. Le vamos a restar por el tema del VIP 3. Pensamos que tenía un VIP más bajito y aquí hay más doneta, Quizá tendrías que estar un puntito más alto de poder de la cuenta. Pero te vamos a sumar aquí un +1 por las escenas, que la verdad es que está bastante bien. En general, tienes un gran apartado aquí de preparación. Solo quiero... Mira, estamos hablando de sumar -1 por el líquido no recuperado. F. Esto tienes que venir aquí casi siempre, todos los días, para recuperar ese líquido y subir los orbes. Esto es muy básico porque suma bastante, El tema de alcanzar mayores niveles en los orbes nos está aportando mucho ataque y mucha vida. Ya me quiero centrar en el jefe. Uf. No me extraña que tengamos un daño tan pequeño con esta alineación tan rara, Mira que Uta y no lo utilizamos. No, te mato, Rioma. Te mato, Rioma. Me gusta lo que veo por ahí por los personajes. No quiero mirar mucho, pero... Ay, y aquí tenemos mayor ataque en el Arima de Luz que en el 100 pies. Es verdad que el 100 pies tiene 4 estrellas, pero este 100 pies ya debería pegar bastante y el Hayato de Luz está en D. Pero nos compensa más que tenga más ataque el 100 pies que el Hayato de Luz. Aquí le vamos a tener que meter solo unos 3000 de ataque. No vamos a poder meterle más. Ay. Vamos a buscar a alguien que esté cerca de los 3000 de ataque. 3700, esto... Uy, buenos personajes. No estoy mirando mucho, Vamos a ver si con 45.320... Vamos a ver si así los bonos se van a este 100 pies en vez de al Hayato de Luz. Recordad que en Uta también ha habido cambio en una de sus habilidades, en su segunda pasiva, en su primera estrella. Ya no nos hace un aumento constante de las estadísticas de ataque de un 20% durante todos los turnos, ahora escala durante los 3 primeros turnos, pasa del 10 al 20 y luego acaba en el 30, con lo cual hacemos más daño siempre en el tercer turno que en el primero. Vamos escalando en los daños. Y aquí creo que eran como unos 14-15 millones la marca que tenemos que superar
pero va a depender de nuestro querido friend Uta, de si salen cartas o no salen cartas. Vamos a jugárnosla con el Hayato de Luz en primera ronda. Estaría pegando 628k, una buena cantidad de críticos. Vale, 3 de 4 críticos, 1200. Recordad que creo que es el Hayato rojo el que está dentro del certificado de talento como maxeado. Aquí volvemos a utilizar a Uta. Vamos a utilizar de nuevo su carta. Vamos a utilizar de nuevo a Nico. Qué mierda estas dos cartas de Nico. Podrían ser 200 pies y lo hubiéramos triunfado. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Vamos a tener al menos 2 cartas de 3 estrellas para la última ronda del 100 pies, que a mí me gusta dejarlo así. Uf, ahora pega un poquito menos ese Hayato de Luz. Fuera de turno. Y el 100 pies pegando 2.2 millones. Estamos en 7.4. La última ronda vamos a tener que doblar el daño si queremos avanzar. No tenemos muchas cartas de ataque. Vamos a hacer esto para que nos salga alguna más. Vale, vamos a tener 3 cartas de 3 estrellas del 100 pies. No hemos liberado la fuerza, pero bueno, como no tenemos ese apartado tampoco pasaría nada. 3 millones estaría haciendo. Poco de veneno le falta a ese 100 pies, está claro. Otros 3 millones. Vamos a superar ampliamente la marca establecida, pero no vamos a llegar, yo creo, a esos 20 y pico millones que serían necesarios para situarnos top, top, top. Le falta un poquito de veneno a ese 100 pies, ¿eh? Un poquito de veneno. Falta odio, siento a los personajes, ¿eh? Falta un poco de odio. Nos meteríamos con 19 millones, reventando el récord en el primer intento, pero no terminamos de arrancar esa gran clasificación que sería ponernos en top 3. Lástima, ¿eh? Vamos a ver cuál es el problema con esos personajes. Vamos a echarles un ojo. En el tema de la preparación no hemos visto ningún problema. Quizás sea tema de orbes y tal. ¡Ay, los orbes! Pero si no lo he mirado. No he mirado los orbes, simplemente me he fijado que teníamos el de aquí llamado para seleccionar, pero no he mirado cuántos tendríamos. Vale, tenemos los principales aquí. Listo. Vale. ¿Tenemos el del 100 pies? Sí. En principio tendríamos los orbes también bastante adecuados. Puntos de amistad. No tenemos nada. ¿Aquí estamos haciendo los intercambios adecuados? Sí. No tenemos nada para el intercambio. Aquí hemos barrido bastante la tienda. Bien, y tenemos ahorros. Pues compra certificados de talento si te sobran. Yo me compro de vez en cuando aquí unos pocos certificados de talento. Listo. Aquí nada. No tenemos muchos cristales. Y por aquí la tienda también bastante añadida todo. Inventario. ¿Diógenes o no Diógenes? Uy, qué poquitos tickets. ¿Qué vamos a hacer con este personaje que va a llegar con el Kaneki en traje de combate? No tenemos apenas para invocar por él. Tampoco tenemos mucha estamina, así que habrá farmeito. Uy, tenemos tarjetas de vínculo para desbloquear. Uy, metanúcleos, no te creo. No tienes inscritas las células seguro. Ese será uno de los problemas por los cuales pegan poco los personajes. Mira, esto hay que gastarlo en cuanto lo consigues. Y hay que hacer más cafés. Sé que tienes muchos materiales para los cafés para meter en la organización. Todo esto tiene que estar en la organización. Mirad, el 100 pies solo tiene una célula inscrita y el Hayato de Luz creo que ninguna. Problemón, por eso estábamos haciendo tan poco daño. Por eso estábamos teniendo tan poco veneno en las tiradas. Carnaval, ¿qué tal lo llevamos por aquí? Número 1, OP. Batalla de encuentro, ¿lo estamos haciendo? Sí. Además están poniendo las pilas, los compis. Bastantes peleas de lujo aquí. Avance de región. Estamos en la 15, lo hemos hecho. Y en la clasificación, en el 8. Llegamos tarde y hay gente que lo ha hecho en 2 peleas. Recordad que tenéis un vídeo en el canal de cómo pasar esta etapa 15 en solo una pelea. En la cuenta de nuestro querido Mata. Se puede conseguir con el nuevo Kaneki. La verdad que muy interesante la tech. Ya sé que muchos pensáis que Uta va a ser insustituible y que es mucho mejor ETA que el nuevo Ken Kaneki en traje de combate, pero yo cada prueba que hago lo pongo más en duda. Creo que Uta en muchos apartados del juego, no en los bosses, pero en muchos apartados del juego se va a jubilar. Le va a jubilar el nuevo Kaneki. Estás en la organización Kakuya de la 272.
Todos dense por saludados, los miembros de Kakuya. Aquí tenemos a gente conocida o no tenemos gente conocida del chat y del canal. No sé si este Joker es nuestro Joker. Leviatán, Ozzy. Los nombres así que me suenan un poco, los apodos. En cuanto a las arenas, ¡hay terceros! Mira este agente cero, qué ballenón. Terrible ballenón. Es el mata de allí, de ese server. Vaya ballena, uff. Terrible. Y aquí, ¡ay, quintos! Con esta formación. ¿Por qué Eto? Aquí. Uf, no lo sé, ¿eh? Déjame hacer una prueba, ¿eh? Lo siento si te lo estropeo. Como tienes el vídeo grabado, vas a poder ver... Ay, ni siquiera pasamos en poder a estos. Quería mirar a ver si pasábamos en poder. Pero no, ¿eh? No pasamos en poder. Y aquí nos va a costar un montonazo. Qué mal. Pensé que a lo mejor subiendo el poder podíamos conseguir algo. Pues nada, ¿eh? No. Nos siguen sacando todavía. Hay ballenitas, en este server. Buenas ballenitas. Y en PvP en tiempo real. Ah, bueno, muy bien. Estamos en legendario ya. 85% de victorias. 167-31. Bastante bien. Mira, aquí Amado. Te carrea muchísimo en el PvP en tiempo real. Y este Kisou Arima con Itori. ¡Oh, qué buena! Qué buena. Bastante buena alineación. Sin necesidad de Uta. Sin necesidad del Kisou Arima ejecutor de la CCG. Yo ya hice en el último tier list de personajes una bajada de rango del Kisou Arima amarillo de luz. Me llamasteis muchos loco, pero yo cada vez lo veo menos en las cuentas que reviso y en las alineaciones del PvP en tiempo real, ¿eh? Está bajando en el meta, me pusisteis a parir en los comentarios, pero yo cada vez veo menos a este Kisou Arima de luz, ¿eh? Cada vez lo veo menos, está bajando su importancia en el meta, yo lo siento, yo lo noto, yo ya no lo llevo tampoco en el PvP. Veis que ni Uta ni ese Kisou Arima amarillo estarían apareciendo, están bajando. Me llamasteis loco, pero los datos me están dando la razón, igual que el tiempo, ¿eh? Me está dando la razón. Ya hemos visto que en reclutamiento no tenemos apenas para tirar. Uy, Eto nos ha costado bastante. Hemos hecho 110 tiradas. Uf, yo te hubiera dicho, Ryoma, que ahorrar. Que han salido un par de Etos. Con el tremendo personaje que se nos viene. Problemita, ¿eh? Aquí vas a tener problemita. Te has pasado, sí, el Yamori extremo, de lujo. Desafío infinito lo tenemos todo y estamos en el 126. Bueno, poco a poco avanzando. Hay que darle caña a la prueba infinita, que además salen certificados de talento para subir la cuenta de lujo. Nos vienen. Este apartado lo tenemos bien también y nos vamos a la clave de bóveda de toda la cuenta, que son los personajes. ¡Ay, no! Dejadme mirar otra cosa, que no lo he hecho. El jefe de la organización. Aquí estamos con Kureo Amado y estamos de segundos. ¡Qué buen daño! Pero ¡ay, Fire at Will! Se ha cascado un 326.000. Que nos impide llegar al primer puesto. Estás con esta Tech, imagino. Qué lástima que haya hecho tan buen try ese otro compañero de server. Nada, simplemente aquí no vamos a hacer mucho, simplemente esto. Quería ver lo que pegaban sus personajes. Vamos a hacer 3 Rengis. Ay, pega demasiado, le vamos a matar. Fesita. No quería matarle. Y encima habíamos liberado la fuerza de Kaneki. Era simplemente para ver cuánto pegaba su Kaneki. Dejadme... Bueno, pues lo hacemos en la primera ronda y ya está. Hacemos tanto daño. Voy a ver el daño de este Kaneki. Voy a utilizar un Renji. O ni siquiera, ¿no? Vamos a pegar. Vamos a utilizar a Nico. Y en tercera ronda le metemos el bombazo con Kaneki. No vamos a hacer récord ni de coña, porque no es la mejor estrategia. Pero simplemente quiero ver lo que puede llegar a pegar.
este Kaneki. Vamos a intentar probarlo. Estamos bloqueando todos los daños. Y vamos a hacer esto. 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 Vamos a hacer esto. A ver cuánto pega su Kaneki azul. Vale, todo críticos. Y 3.8 millones. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Yo creo que con la liberación de la fuerza que podíamos haber hecho, incluso podíamos haber dado un bombazo mayor. Pero vale, bien, aquí a lo mejor si haces un par de intentos más, Ryoma, sí que le puedes cazar, al primero. Hay intentar. Nivel máximo de la cuenta de personajes, 245. Los tenemos todos a 245, los principales. Parece que hay medio sí. A partir de aquí ya empiezan a estar a un nivel un poco más bajito. Y tenemos a último Iwao Kuroiwa. No tenemos mucho para subir, ¿eh? Ya 155. Tenemos al del chándal rojo en 91. Ya empezamos aquí a subir nivel raro. 91, ¿por qué 90? O sea, ¿por qué no 90 y por qué no 95? El resto a 70, 75, 80. Bueno, los hemos subido un poquito. La Charo. Vale. En cuanto al nivel de los personajes, lo tenemos todo correctito, ¿eh? No hay nada que decir. Así que nos vamos facción por facción. Empezamos por sin organización. Quería ver a este pedazo de Uta, Orbe rojo, Hitori rojo y Rise no. Bueno, los dos que más utilizas con el Orbe rojo. Límite, espero que... ¡Ay, no lo tienes subido! Bueno, lo puedes dejar así, ¿eh? Le da un poco de tasa de regeneración, es verdad que es un 7%, pero bueno. Ay. Si no tienes muchos recursos, que veo que no, pues Uta se puede quedar ahí. Además, como se va a jubilar, pues nada, ya no lo subas. Y aquí, ¿cómo lo has construido? ¡Ay, qué bueno tú! Esta célula de diseño. Me encanta, Ryoma. Vale. Y perfecto. Mirad, células espectaculares. Listo. ¡Ay, qué buenas también estas de 6! Te falta iniciación. Estos, id haciendo lotes, ¿eh? Vais poniendo aquí... Bueno, en los que son tan bajos podemos poner esto. No los desperdiciéis. Id haciendo de nivel superior. Y, por ejemplo, si aquí queréis hacer lo mismo por lote y no queréis que se eliminen los de iniciación, seleccionáis todos menos estos de aquí abajo y te va a respetar los de iniciación y vais creando... Mira, nos sale uno de nivel 3 de nivel superior. Aquí lo mismo, no lo vamos a hacer ya porque estos son valiosos, pero si queréis que te elimine todos, no que te elimine, sino que los selecciones para crear potenciales del siguiente nivel, menos iniciación, los dejáis así, dais a crear aquí y te va a crear de siguiente nivel, de nivel 4, y ojalá tengáis suerte con iniciación. Es el mejor potencial para casi todo. Así que intentad que todos los personajes lleven mínimo 3 de iniciación. Es que aumentan los atributos básicos y eso sabemos que es lo que más cotiza dentro del juego. Es la recomendación que te haría ahí en el personaje. Hitori, ¡guau! ¡Qué bueno! Aquí, mira, le has modificado la célula. Ay, bueno, esta... el daño crítico no le sirve para mucho, pero los otros 3 sí. ¡Uy, qué buena! Esta es de compra, seguro. De compra y encima... ¡Ay, qué lástima! Te ha caído el aumento de ataque. ¡Qué F! Pero bueno, buenísimo esto, ¿eh? Buenísimo. Esta incluso no le caería mal al nuevo Kaneki, ¿eh? Recordad que va a ser rojo. Pues la célula roja, compradla también por diamantes en la subasta que sea full ataque. Se le puede poner una que sea así, full defensa, para que aguante mucho. Y la verde ya volvemos a meterle en tasa de crítico. Por ejemplo, lo buscamos en la verde tasa de crítico. Pero no me parecería mal esta tampoco, ¿eh? Y le caería fresco el aumento de ataque, por ejemplo, a ese Kaneki. Compensaría bastante. Así que esta célula, mira a ver si luego se la traspasas al nuevo Kaneki si vas a sacar al personaje. Vale, aquí listo, todo bien. Perfecto. Y perfecto, pero sin iniciación, lo mismo. Hay que buscar, si utilizas a los personajes, estás utilizando a Hitori en el PvP, métele iniciación de una. Estás perdiendo mucho de estadísticas básicas. Es que si le metes 6, son 2 turnos y un aumento mayor del 6%. Es que es una barbaridad. Hay muchos orbes UR que ni siquiera hacen eso, así que piénsalo. Aquí, todo aprovechable. O sea, puedes hacerte un equipo de la CCG sin ningún problema, ¿eh? Irías con lo que tenemos actualmente, Suzuya,
Kisous Arimas y Akira Amado y te harías un equipazo. Y luego fuera puedes poner, por ejemplo, a Kotaramon, de ayuda. Pero vamos, que tienes personajes muy aprovechables. La CCG también podría ser tu organización. En cuanto a orbes, rojo, rojo. Ay, lástima este. Bastantes rojos. Y Suzuya, ay, no conseguiste tampoco el UR de Suzuya. Vamos a ver este Kisou Arima Dios del Rayo que tiene que pegar sabroso. Límite al máximo de compra. Perfecto. Y mira, con los 3 iguales. Qué bueno. Qué bueno esta disrupción. Esto es espectacular. Construcción. Ay, esta es la última. No tiene unos subatributos. La tasa de perforación sí, pero bueno. La tasa de crítico, bueno, no está mal. Qué lástima que no te haya caído aquí otro ataque más, porque todavía pegaría más, sería más bestia y te barrería a los rivales al final de ronda con ese ataque fuera de turno que hace. Pero bastante bien, bastante bien. Esta tienes que aumentar estrella porque te da tanto ataque como defensa. Mira, aumento de daño del 3, reducción del daño del 3. Tienes materiales, así que intenta también llevar a numerito esta última de Kisou Arima porque es un personaje que te va a dar muchas alegrías. Y aquí sí, grande, grande Ryoma, Esta construcción me gusta. El Arima este que ya no utilizas, bueno, vale, no me parece mal. Ya os digo que cada vez se está utilizando menos bajo mi punto de vista y le has metido full defensa con 6 de iniciación. Oye, pues parece que estás haciendo las cosas bien, Ryoma. ¿Qué pasa? ¿Que has visto mi canal y has seguido mis consejos? Yo mismo tirándome flores. Vale, Akira Amado, mirad. Defensa, bloqueo, resistencia, bloqueo, de lujo. Defensa, 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 tasa de bloqueo. De compra, de lujo. Y esta gran calificación con tasa de bloqueo, regeneración, resistencia, la verdad es que están de lujo. Vínculos activados y a tope. Ay, 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 y aquí lo mismo. Te diría que nos falta una línea de iniciación. Y Akira Amado es que también la estás llevando al PvP. Quita una línea. Quita estos 2 de 4. Si ya no estás utilizando. Quita esto. Ay, le hemos quitado todo. Bueno, da igual. Vamos a quitar esto. Ay, lo quito todo. Bueno, pues sí que estamos apañados. Vale, mira. Ha funcionado. Y yo pondría así al personaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos. Le hemos metido 935 más de defensa. Y tenemos ya el tema de que al inicio vamos a tener un 6% más de atributos básicos durante 2 turnos. Y que cuando termine el turno, si estamos escudados, reduce el weak en un punto. Bueno, esta... podríamos sustituirla si quieres por la de energía suprema o si están escudados que hagan más daño, eso ya piénsalo, pero mete, porque aquí Amado la estás utilizando un montón. Y aquí, pues como no estás utilizando, mete esto sin más. Pero yo pondría así el personaje de una, me parece que va a resultarte todavía más tanque, más difícil de que la maten, más resistente y... Bueno, no la tenías de ataque, pero va a tener más ataque gracias a iniciación. Así que yo te dejaría el personaje así. Y de aquí, no sé si utilizarás ya alguno más. Te voy a mirar Suzuya, que es el otro personaje que quizá utilices para el Stronghold o para algún otro apartado del juego. Vale, doble daño crítico y tasa de crítico, bastante bien. Doble daño crítico y solo un dañito crítico. Pero este Suzuya también tiene que pegar duro. Y lo mismo, si ya no utilizas Suzuya, estos 3 de iniciación pueden ir a otro personaje que sí que estés utilizando un poquito más. Incluso a Akira Amado esa línea de vida le vendría... Bueno, si le quieres quitar, no te va a bajar tanto la defensa y le metes un 6% más de vida. Con lo cual, si quieres quitar una de estas líneas de 3 y meterle esa línea que tenías verde de iniciación, la defensa no te va a bajar tanto, creo que es un 4.2 o algo así, y vas a ganar un 6% de vida, si quieres todavía más amplitud de registro en esta Akira Amado, podrías hacerlo sin ningún problema. Pero la verdad es que bastante bien la CCG, me gusta tu CCG. Ya me dirás si piensas en Kotaramon Dojima modificado, le van a llamar así en la versión global, ya sabéis que Dojima Gay era en la versión de SEA, que según todas las informaciones que manejamos, podría ser el nuevo carnaval. Vamos a intentar asegurarlo ya esta semana mismo. En cuanto a Anteiku, si vamos aquí, tienes todos los personajes menos el búho. Bueno, pues ya sabemos cuál no es
la facción por la cual vas a ir, porque te faltaría uno de los engranajes clave de este componente anti-IQ. Aquí tienes muy buen Ken Kaneki, tienes muy buen Renji y tienes muy utilizable a Ryoko, que hemos visto que la estabas utilizando. Tienes a la coneja, tienes al paralítico, y yo te hubiera dicho que no le hubieras metido tantas estrellas a este Renji Yomo con máscara. Mira estas 3 estrellas, cómo te vendrían para meterle 3 estrellas al nuevo Kaneki. Error, y más sabiendo que no tenías al búho. Esta es una de las pegas que te voy a sacar, que te has calentado con el cuervo, un personaje que vamos a utilizar más sus cartas de habilidades activas que quizás sus pasivas, porque no creo que te vaya a funcionar. Dicho esto, recordad, dimos la exclusiva, creo que ya casi como hace una semana, que venía este Ken Kaneki en traje de batalla a la versión de SEA y a la versión global, y está totalmente confirmado. Una vez más, clavamos la información. Por eso os digo que el siguiente carnaval, muy atentos, porque cuando pueda lo voy a confirmar. Ya sabéis que Kevin Chatmajo no se suele equivocar, las investigaciones dan sus frutos, y como siempre probaréis antes que nadie los personajes aquí en el canal, todos juntos en comunidad. Pero ya está el anuncio también en global del Ken Kaneki en traje de batalla. Volvemos a acertar en las predicciones una vez más, el canal posicionándose como referente ante las noticias del juego. Lástima ese cuervo, está un poco sobredimensionado quizá para lo que podría ser tu cuenta y los ahorros de tu cuenta. Mirad, buenas células, tendremos sobre 54, 55, 54 más o menos, vínculos activado, y aquí bastante bien, bastante bien, pero lo mismo. Si no utilizas este Kaneki, que creo que sí que lo utilizas en algunos apartados, piensas sustituir estas iniciaciones, pero es un personaje que todavía cotiza, así que déjalo. Renji, mira, también bastante bien. Vale, full defensa. ¡Uy, qué buena! Y esta no me termina de convencer mucho, No me termina de convencer mucho, pero bueno, en general bastante bien. Y el límite al 8. Si utilizas Renji y te sale a luchar, piensa a ver si te merece la pena subir esto, porque le da tasa de bloqueo, resistencia crítico y tasa de regeneración, todo súper aprovechable, pero no sé si te salga mucho a pelear en el PvP, por ejemplo, en tiempo real. Recordad que el nuevo Kaneki también sirve como suplente de lujo, así que quizá le dejes en stand-by. Me interesa ver Ryoko, porque también estás utilizando al personaje. No creo que salgas al campo de batalla con él, pero en cualquier caso, tendrías que cambiar esta célula a futuro. Cambia esta porque es bastante mala. Ay, claro, no tienes salvo. Ay, no lo tienes muy subido. Está under construction. Ay, aquí medio regular. Ryoko lo utilizas full suplente, imagino, por esto. Y no creo que nunca vayas a utilizar al personaje en una formación, Bueno, pues entonces no gastes recursos. Hinami ya no se utiliza y el resto lo mismo. Hinami de Navidad no se utiliza, pero sube el nivel del personaje. Ni Shiki ni Shio, por favor, no lo subas hasta no subir a los demás. Y el paralítico, pues nada, la verdad es que yo sigo sin verle demasiada utilidad. Pero bueno, acepto críticas también, Cómo no. Nos vamos a ir ahora a Ogiri. ¿Será la joya de la corona o no? 4 estrellas, ya hemos visto que este Ken Kaneki 100 pies, para mi gusto le faltaba un poco de odio. Es verdad que no lo tienes activado, por ejemplo, en el árbol de talentos. Este Hayato, que no lo sé si incluso llegará a hacer más daño que el Hayato de luz combinado. Nos ha faltado probarlo en el jefe mundial. Tienes muy buen Naki. Eto, ahí está, no tires más. Y el resto, bastante aprovechable todo, Tema de orbes, ya hemos visto que lo tienes en UR, QR, que son los principales atacantes, con lo cual bien. Desarrollo de este Hayato, que recordad, está en triple S, súper a full. Quizá lo deberíamos sacar en el jefe mundial en vez del otro Hayato, no lo sé, habría que probar. Célula de compra, doble daño crítico y ataque, pura fantasía las células. Pues sigue subiendo, sigue modificando esta. Mira, tienes de sobra, la modificas
y se la das de comer. Luego, tienes metanúcleos más que de sobra. Me están dando ganas de hacerlo, así que no te digo más. Tienes que subir esta célula al 5. Y esta al 5. Tiene una calificación de 100. Tiene doble daño crítico, ataque y tasa de bloqueo. No vas a encontrar nada mejor. Y si encuentras algo mejor, siempre se la podrás poner a otro Kaneki que salga en otra versión. Vale, de lujo. De lujo, este hayato de lujo. Quizá pegue más que el 100 pies. El 100 pies que le tienes con una línea de defensa y 6 de iniciación, bueno, no me parece mal. Lo único que el nivel de los potenciales es un poco bajito respecto quizá a otras que hemos visto. Listo. Aquí doble ataque, tasa de crítico, daño crítico, pero solo con un 1. Y claro, tiene el bonus de velocidad, que bueno, pero esto habría que sumarlo, sumarlo. Aquí triple ataque, pero mira qué valores tan bajos. Mira qué valores tan bajos. Es un 2% solo, que eso lo puedes conseguir casi con un subatributo de otra célula que tengas. ¡Ay, qué poquito tenemos aquí que llevarnos a la boca, mirad! ¡Uf! No tienes mucho de daño crítico, solo la de Hayato, esta que es malísima, esta malísima. No tienes mucho, qué lástima, Pues mira, cojeas de este tipo de células. F. Con ataque extra. Tenemos esta que no se la vamos a quitar. La de Ayumu. ¡Buah! Pues misión en esta cuenta, buscar una célula amarilla. Porque esta no nos está aportando casi nada, Te falta una célula amarilla buena para el 100 pies. Y esta bastante buena, lo mismo. Estas las que tienes que aumentar estrellas. Verdes, no tienes células UR para inscribir, pero esta... bueno, es medio buena. Tendrás que ir consiguiendo algunas células para quemar y subir esto. Te falta aquí, este es el odio, el veneno, que falta. Esta hay que ponerla a 5. Y esta, intentarlo también, llevarlo al máximo posible. Por eso le falta un poquito de veneno, le falta un poquito de odio a este Ken Kaneki. Las células están regulerillas. No te voy a engañar, Para lo que es una cuenta VIP 11, las células regulares. Vale, le has metido aquí robo, ataque y puntos de vida. Le falta algo de tasa. De crítico. Tienes esta. Nos va a dar un poquito más de ataque. Y daño crítico y tasa de perforación. La voy a reemplazar para ver si nos hace más daño. No tiene la modificación, pero bueno. ¿Me matará si hago esto? Espero que no, Ryoma, perdóname. Mira, aumento de atributos de ataque de putísima madre. De putísima madre nos ha salido. ¡Uf! Y luego esta es la que no te voy a hacer con esta célula, pero hay que subir. Qué bueno esta, Adiós. El tanquillato. ¿Qué le has metido a esta célula tan defensiva? Ahí está, medio regular. No tenemos nada aquí para hacer más daño. Si este tiene que barrernos a los rivales. Ya hemos visto que no, que te falta. Yo qué sé, ¿y de tasa de crítico? La de Naki. Tiene tasa de crítico y tasa de perforación. Naki lo necesita. Perro negro, tasa de crítico y tasa de perforación muy poquito. Esta tasa y doble daño crítico. Si ya no utilizas Suzuya, aunque tenga una calificación más baja, te la vamos a poner para hacer las pruebitas de daño. Esta, tasa de crítico, tasa de perforación. Te la vamos a reemplazar también, A ver si así pega un poquito más. Queremos que pegue un poquito más, porque estamos viendo que te falta veneno. Y aquí te falta una línea de iniciación, lo mismo. A ver. Lástima que Noro la tenga verde también. Pero mira. Perdóname, Omori. Pero necesitamos estas. Aunque sean una calificación más baja, va a compensar. Espera, no, voy a quitar estas que son de 4. Esto vamos a hacer más daño, totalmente comprobado. Por los 6 de iniciación.
pero te falta crear algunos potenciales de cara a... A ver, no tenemos ninguno que sea más alto, ¿no? Pero bueno, todos los potenciales equipados. Y aquí tendrás todavía para desbloquear. De cara a que te pegue un poquito más este Aether. Estamos intentando por todos los medios subir los daños de los personajes. Ay, 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 espero que no me mates. Pero esto hay que hacerlo. En las cuentas ya altas, este sacrificio es necesario. Mira, nos sale uno de 4 de iniciación. Ni tan mal. Y aquí, lo mismo, ¿eh? Esto sí que no te lo voy a hacer. Pero yo haría esto. Todas estas es que no sirven tanto. Ya tienes equipados a los personajes. Venga, vamos a hacerlo, por favor, Ryoma, no me mates. Ay, no nos ha salido ninguna de iniciación. Pero bueno, vamos a poder mejorar. Nos ha salido una de iniciación de nivel 4 aquí. Y lástima que no nos ha salido ninguna. Pero vamos a poder cambiar esta aquí. Vamos a subir 80 puntos de ataque. Esta, ¿qué necesitamos? 2. Y tenemos 3. O sea que no necesitamos esta de nivel 5. La vamos a cambiar así. Y subimos otros 80 de ataque. Todo por mejorar. Y me dan ganas también de aumentar la estrella aquí, ¿eh? Aumentar la estrella. Pero es que esta célula es buena. No te voy a gastar. Ganas me dan, ¿eh? Ganas me dan. Me vuelvo loco yo. Para mejorar la cuenta. Ay, 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 ay. Bueno, pues hemos terminado el análisis. Porque yo creo que los otros de Árbol Aogiri... Vamos a ir ahora al jefe mundial, ¿eh? A ver si sacamos más daño. Quiero probarlo. Estoy súper picado por intentar con estos 3 personajes sacar más daño. Tienes un cuentón, amigo Ryoma. La verdad es que es muy buena cuenta. Es VIP 11 igual que la mía. Quizás seas el primer candidato a hacer en un directo el duelo de cuentas en el que comparemos 2 cuentas con el mismo VIP a ver cuál está mejor. Te tendrás que enfrentar a mi cuenta. Quizá ya te lo propondré como primera experiencia y que el pueblo decida cuál está mejor, si tu cuenta o la mía. En todos los apartados del juego que solemos mirar. Pero la verdad es que tienes un cuentón. En combates en cadena te he puesto un +1. Los cafés +1. En escenas +1. Y luego te he quitado -3 por el tema del VIP. Anula los combates en cadena, los cafés y las escenas. He pensado que tenías un VIP más bajito. No sé por qué he pensado un VIP tan bajo. Porque llevas... No sé por qué pensé. Digo, a lo mejor lleva menos tiempo jugando o más tiempo o se ha metido una farmeada increíble. Bueno, el caso es que me he equivocado yo. Ahí anulamos. -1 por el líquido no recuperado. Pero tienes muy buenas células. Tienes todos los personajes bien armados. Tienes una CCG de lujo. Y tienes aquí el equipo Aogiri también de lujo. Así que no te puedo quitar ni poner nada. Me parece una cuenta de sobresaliente, ¿eh? Una cuenta de sobresaliente. La verdad es que no te puedo decir mucho porque todos los personajes los tienes bien ordenaditos, todos con sus células. Es verdad que aquí, bueno, te faltan unas amarillas y yo creo que es el color que más te faltan. Te falta un poco subir la amistad, pero hemos visto que no tienes tampoco síndrome de Diógenes, que no tienes muchas tarjetitas, pues te falta un poco de farmeo y están todos los personajes con sus potenciales. Tienes aquí todavía por desbloquear un poco. Y nada, la cosa es ir haciendo potenciales de iniciación que a mí me parecen los mejores. Te he dejado por ahí unos cuantos verdes de vida de iniciación por si quieres poner en algunos de los personajes que más utilices. Y también el tema de seguir construyendo y seguir mejorando a Akira Amado, ¿eh? Aquí en Eto lo mismo, puedes cambiar alguno ya de 4 de vida, incluso en Naki también. Incluso, bueno, 100 pies le va bien la defensa. Pero tenemos ahí iniciación. Pues cuenta de sobresaliente, ¿eh? Mira, está Biohazard por aquí. ¿Dónde ha escrito? Komoe también. ¿Dónde le he visto yo Biohazard? Ah, mira, aquí. Vamos a saludarle. Nuestro amigo de Brasil. Vamos a saludarle. A ver si lo lee. Nuestro amigo brasileño, qué grande Biohazard. Dentro de poco su revisión en el canal también. Vale, vamos a jefe mundial a ver si logramos superar nuestro propio récord de 19 millones. Vamos a probar con esto mismo. Seguimos teniendo el máximo ataque en el 100 pies. Vamos a ver si se nota esa modificación de células, si se cambia el daño también por el tema de iniciación, o si no notamos nada y hacemos todavía peores daños. Como siempre vamos a necesitar que nos salga 2 utas. Vamos a tirar a ver si tenemos suerte. No. Así que vamos aquí
al siguiente intento. No pasa nada, esto suele pasar. Esto, vamos, no dudéis que 2 veces a la primera hubiera sido ya demasiada chorra, demasiada buena suerte. Aquí tenemos 2. Nos queda que nos salga otro, pero vamos, están saliendo muchas de energía, así que tampoco sería muy allá el intento. Nada horrible. Y ya me contaréis si os ha gustado esta cuenta, si os parece que la lleva bien, si os da envidia o no os da envidia, porque la verdad es que cuentón. Cuentón. Pero me extrañaba también el daño tan pequeño que había hecho en el jefe. Bueno, no me creo que vaya mierda de cartas nos están tocando. Vamos a probar con el Hayato amarillo, vamos a probar con el Hayato rojo, ¿eh? Porque quizá también el Hayato rojo haga buenos daños. Solo que, claro, con los ataques fuera de turno que hace constantemente, pues cotiza bastante. Venga, a ver si esta es la oportunidad. Tiene que salir ahora. Nah, no ha salido. Qué mierda, ¿eh? Teníamos muy buenas cartas, pero Uta se escondió. A ver si llegamos a los 20 millones al menos. Quiero ir con esa marca en su cuenta. Vale, 2 Utas ahora. Bien. Y vamos a tirar 100 pies, ¿eh? Vamos a ver el daño que hacemos con el 100 pies en primera ronda. Mira, todo críticos, 737. Y el 100 pies, 1.800.000. Llegamos a los 3.6 millones en primera ronda. Vamos a utilizar... ¡Ay, no me digas! Bueno, tampoco teníamos carta Nico, ¿eh? Ah, sí teníamos. Vamos a hacer esto. Vamos a utilizar... 2 Hayatos. Y un 100 pies. Bien, salió otro por lo menos. A ver, todo críticos menos 1. Hay 1 millón. Los 2 últimos no han sido críticos. El último, el más importante. Vale, 1.100.000. Y el 100 pies estaría haciendo 2,5 millones ya. En la última ronda vamos a tener que hacer, para llegar a los 20 millones, 11 millones. 11 millones, a ver. No tenemos el bosteo de Nico encima. 3,5 millones, 3,5 millones, 7, 8, 9, 8,5 millones. Y 1 milloncejo más. 9 millones. Vamos a andar muy apurados, ¿eh? Vamos a andar muy apurados. Qué mal. Vamos a andar muy apurados para llegar a la marca. Ay, no ha hecho mucho daño. Nos ha faltado la carta de Nico. Vamos a llegar, ¿eh? Vamos a quedar incluso más atrás que en el otro intento. Defesita. Voy a hacer otra prueba con esta alineación y si no nos vamos a ir con el Hayato rojo a ver si... Pero creo que se va a pasar mucho del ataque del 100 pies, me temo, ¿eh? Este 100 pies que le falta ese veneno en las células también a este Hayato. No sé si esta carta será Duta, vamos a esperar. Ahora 600.000, ha hecho menos críticos, pero ha compensado. Ay, pero ¿por qué va 2 veces seguidas a por nuestro Nico? Encima era él. Ah, horrible. ¿Nos va a stunear siempre a Nico en segunda ronda? Pues nos va a fastidiar bastante la tech, ¿eh? Nos va a fastidiar bastante. Vamos a ver. A ver cuánto hace ahora en 668. 100 pies, 1.807.000. Daño constante, 752. A ver si Kureo Amado se va siempre aquí o qué. Sí, ¿no? Buah, qué mierda. Ah, mira.
No sé qué hacer, si dejar todas las cartas de 100 pies para la última ronda. Tirar ya una. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ah, no nos ha salido otra de 100 pies. Mierda. Qué malas cartas de última ronda estamos teniendo. 1,5 millones de 100 pies. 2.2. No está pegando mucho este 100 pies. Tenemos que estar pegando 3 millones o así. Y aquí, mirad, solo tenemos una carta de 100 pies. Ay, ni siquiera se han juntado otra. Nada, no vamos a llegar a los 20 millones. Ahora ya pega un poquito más este 100 pies. Guay, qué poco daño encima. Nada, horrible. Horrible, horrible. Y si cambiamos al Hayato de luz y ponemos al Hayato rojo, vamos a probarlo. Vamos a poner al Hayato este triple S. Vamos a tener que meterle muchísimo ataque. 4400. Será Kaneki el que tenga el mayor ataque. Sí. Buah, y no le podemos meter ni ayuda tan siquiera. Le falta odio, mirad, le falta odio a este. No sé si incluso ni podamos hacer que el 100 pies sea el que tenga el mayor ataque. Se va a ir, quizá. Sí, sí, creo que sí que lo hemos conseguido. Ay, no nos ha salido otra carta de Uta, pero vamos a ver lo que pegaría este Hayato. Ah, 1.233.000. Vamos a ver si nos sale un intento bueno. Por comparar. Y listo. Pero al final la primera va a ser la buena, ¿eh? La primera vez que llegamos a esos casi 20 millones. Luego ya no hemos conseguido mucho más. Vamos a tirar 100 pies. 819, como siempre. Mira, ahora no se ha ido a por Nico, hombre. Estoy tentado de hacer esto para que se mezclen. Pero no. Guay, qué mierda de cartas. Horrible. Ah, nada, fracaso total y absoluto. El 100 pies pegando 2.1 millones. Yato 1 punto algo. Nada, no vamos a lograrlo. No tenemos cartas, solo tenemos una carta de 100 pies para última ronda. Así que tremenda mierda. Hayato encima estuneado. Va a ver cuánto pega este 100 pies ahora. Bueno, nos estaremos aproximando ya a los 3 millones, pero muy poquito daño. 100 pies. Nada, nada. ¡Horrible! Horrible, horrible. Nos quedamos con el primer intento, que ha sido el bueno. El resto, fracaso total y absoluto. Cuenta de sobresaliente, daño de 100 pies, deficiente un poquillo. Hay que mejorar ese 100 pies y hay que mejorar ese Hayato de luz para que te puedas clasificar bien, bien arriba. Hombre, mira, nuestro bio quiere ser amigo. Por favor. Al brasileño hay que darle cariño. Bueno, pues te devuelvo la cuenta, Ryoma. Ha sido un placer echarle un ojo. Tienes una muy buena cuenta. Espero que te haga ilusión la idea de enfrentarte en un cara a cara en ese face-off con mi cuenta de VIPs iguales para ver cómo va. Oh, Jaycee, saludos. ¿Tu cuenta? Vamos a trolearle un poquillo. No, no es troleo, y te devuelvo la cuenta, la verdad es que ha sido un placer, Ryoma. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Tienes una muy buena cuenta y el pueblo decidirá si te mantiene el sobresaliente o te degrada cuando se enfrente con la mía. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, la revisión, y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. Gracias a todos, un abrazo y hasta la próxima.